Bueno, pues muy buenos días. Hola, Hoy Raquel. estamos aquí con Nerea. Bienvenida. Gracias. Hoy vamos a estrenar un capítulo de La Ujú. varita mágica de Eddie. Bueno, a continuar, mejor dicho, con un tema que a mí me parece apasionante y Nerea va a ser la encargada de contarnos. Bueno, antes de entrar al tema, sí que os presento a Nerea. Ella es psicóloga sanitaria, Ujú. miembro del equipo EDI, especialista en niños, niñas y adolescentes y familias. Y bueno, un poco la encargada hoy de hablarnos de la adolescencia. ¡Wow! Es que cuando la digo, Mm, yo ya digo, este es un temazo en realidad, ¿eh? Es un temazo que preocupa y ocupa muchísimo tiempo, ¿verdad? Yo Mm, creo que un poco, ¿no? Cuando hablamos de adolescencia, enseguida nos saltan un poco las alarmas de muy qué es bien. esto de la adolescencia, qué es dejar de ser un niño pero no ser un adulto, ese momento de etapa de rebeldía que muchos, ¿no? Le ponen ahí la etiqueta, pero que es en realidad esa adolescencia o hasta cuándo dura, ¿no? Muchas veces vienen los papás, las familias, las mamás con esta preocupación de, bueno, pero esto hasta cuándo va a ser, ¿no? Claro, ¿hasta cuándo? Y qué difícil también Sí. responder un poco a esa pregunta, ¿no? A Ujú. veces pues, es un periodo de transición, ¿no? Que va quizá desde los 10 hasta los 21 años, pero hay que cogerlo muy con pinzas porque yo digo, cada adolescente es único y por tanto su adolescencia va a ser única y diferente, entonces es complicado dar un poco esa respuesta a qué es la adolescencia, ¿no? Claro, claro. Qué bueno Am, esto, ¿eh? Porque fíjate que aquí vamos a hablar de la adolescencia en general, pero me encanta que hayas matizado esto y que va a ser súper importante para todos los que nos mm, escuchen entender que luego cada adolescente, cada niña, cada niño adolescente que transita por esa etapa, bueno, pues va a tener sus particularidades y que vamos a tener que prestar atención a total. ellas para encontrar esa manera de acompañarlos, justamente. Exacto, es como un proceso, ¿no? Yo en Ujú. realidad cuando hablamos de adolescencia me gusta hacer como una definición de un proceso, de una transición integral, ¿no? Porque no solo está esa parte de conducta que muchas veces se observa desde fuera, sino que, bueno, pues el cuerpo en realidad también cambia, Ujú. la mente, ¿no? Se va a reorganizar, van a haber diferentes cambios a nivel neurológico y también, ¿no? El peso, ¿no? De las relaciones sociales, cómo se redefinen desde ahí y todos esos desafíos que de alguna manera, ¿no? Pues los adolescentes van a tener que ir transitando y que muchas veces pues no estamos en realidad poniendo la mirada, la presencia, el foco en realidad en todos esos desafíos, en todas esas transformaciones que ellos tienen un poco que afrontar y que en realidad no son tan sencillas como parece, ¿no? Mm, Porque no ser un niño pero no ser un adulto en bueno, un mundo de adultos, entonces ¿quién soy? qué ¿No? bueno esta pregunta, ¿eh? ¿Quién soy en ese impasse, ¿eh? Exacto. Qué bueno, qué Es bueno. súper complicado. Y la verdad es que es importante que se Ujú. hable de cómo ellos lo viven a nivel emocional, ¿no? Porque Mm. preguntarse esto no es nada fácil. Nosotros ahora ya parece que como que se nos ha olvidado, lo hemos integrado y ya, bueno, pues pasó y Exacto. ya está. Mm. Pero realmente es una pregunta muy, muy, muy importante y a veces difícil de resolver a corto plazo, a medio, quizás es más a largo. Exacto. Entonces, un poco Ujú. vemos, ¿no? Que, como decíamos, es un proceso, una transición por la que ellos van pasando y que además van a pasar por diferentes etapas. No es lo Ujú. mismo, ¿no? Una preadolescencia que una adolescencia ya tardía. Ok. Es diferente. Podemos decir como que hay tres etapas dentro de la Ujú. adolescencia. Una preadolescencia, como decíamos, que vuelvo a matizar de los 10 a los 13, pero depende del adolescente que tengamos delante, ¿no? Ujú. Donde, pues bueno, en realidad esos desafíos que va a ir teniendo que enfrentar, pues a priori, ¿no? Van a ser esos cambios a nivel de cuerpo, a nivel físico, pues Ujú. esos signos, ¿no? Que en la pubertad se asocian, ese estirón, ¿no? Que todos Mm. tienen que escuchar esa frase, madre mía, pero ¿cuánto has crecido, no? Y ellos dicen, pues no sé, me veo igual que ayer. Eh, Efectivamente, el sí. vello corporal, el Ujú. acné, ¿no? Qué difícil en realidad es pasar por esta etapa si miramos atrás, ¿no? Yo recuerdo a mi Nerea de 15 años con la cara llena de Guau. granos, Claro, claro. con ese momento de cambio que dices, wow, pero ¿qué está pasando? Si hace nada yo no tenía esto y ahora ¿por qué no? Ujú. Es súper complicado en realidad de gestionar para ellos. También es un momento en esa preadolescencia de empezar en esa búsqueda de independencia, ¿no? De querer estar con la familia, pero al mismo tiempo dar un lugar y salir con los amigos y Claro. potenciar desde ahí, ¿no? Y Mm. esos pues son, digamos, esa primera etapa o preadolescencia que Ujú. decimos, el primer desafío. Pero luego va a venir, ¿no? Esa etapa media de adolescencia donde pues entre los 14 16 más o menos
ya empiezan a relacionarse con esta pregunta que decíamos, ¿quién soy? Si en realidad no como adultos nos preguntamos quién soy, nos cuesta un poco A decir veces quién nos soy, cuesta. ¿no? Sí, 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 Si nos sí. presentamos con nuestro trabajo realmente, soy Mm, psicóloga, pero mm, muy bien, pero ¿quién eres, no? qué Que a bueno, veces qué bueno. es importante, ¿no? Pues ellos empiezan a tomar conciencia de esto, a buscar esa independencia, esa búsqueda de identidad. Y desde ahí también, ¿no? El grupo, la presión social cobra importancia, ¿no? Por eso también les va a llevar a asumir ciertos riesgos que quizá como adultos no entendamos y digamos, pero ¿cómo te has metido ahí si en realidad no tiene nada que ver contigo? Pues bueno, Ujú, ujú, para sentir que permanezco en el grupo, para que estoy presente, que me reconocen, ¿no? Dentro del grupo. Y quizá esta es la etapa más dura y más difícil, ujú. no solo por la pregunta de quién soy, por esa búsqueda de independencia, ¿no? Porque como digo, ¿no? También desde la conducta de riesgo, desde Claro. después veremos, ¿no? El por qué tomo esas decisiones desde ahí a nivel cerebral, ¿no? Mm, Pues como adultos muchas veces no se entiende y quizá mm. es una etapa donde las discusiones con las familias, con los profesores, entre los amigos, cobran mucha más fuerza Claro. en esta etapa. Sí, realmente te escucho y digo, pues en esta etapa es que lo que hay es un desequilibrio brutal en el que, claro, es muy difícil que los adultos que a veces acompañan a estos adolescentes se entiendan, ¿no? Se entienda justo esto, ese desequilibrio por el que pasan, el desequilibrio a nivel Mm, social, el intentar, como dices, estoy allí pero quiero estar aquí. exacto. Todo esto a veces es complicado de acompañar porque es muy intenso. Claro, desde ahí es súper difícil, ¿no? Y muchas veces es, ostras, pero si en realidad es que se lo damos todo o lo tiene Mm, todo, ¿no? qué bueno, Y claro, bueno, todo no sabemos qué significa o según para quién, qué muy significa bien. una cosa, ¿no? Y ahí pues es una etapa difícil, Ujú. pero que si hacemos un poco de memoria, en realidad todos la hemos vivido, la hemos experimentado y también Claro, hemos sentido, ¿no? El nadie me entiende, ¿qué está pasando? claro, claro. Y por otra parte, fíjate, ¿no? En esa etapa también de desequilibrio y de poco entendimiento, también es verdad que es una etapa de mucha oportunidad, ¿no? Y Mm, desde un enfoque mucho más positivo y óptimo del desarrollo, pues justo aparece esta oportunidad y puede ser vivida también como pues una etapa en la que se viven al tener mucha más necesidad de probar cosas distintas, pues bueno, uno puede acertar y puede exacto, descubrir cosas que me van a llenar en la vida, quizás en el futuro, exacto, ¿verdad? Y esto exacto. también es importante incluirlo, ¿no? Porque a Mm, veces, claro, realmente, como hemos dicho, es una etapa muy intensa, pero exacto. que no nos quite la oportunidad que hay además de crecimiento y de crecimiento cerebral, porque hay una segunda poda, ¿eh? Mm, Hay la película de Inside Out, lo comentábamos, exacto. ¿verdad? El otro día en el equipo, qué maravilloso ejemplo de justo esto, la poda que hay, pero la oportunidad que hay de coger lo que ya había con lo nuevo que va a venir y Y esto es fortalecer desde ahí. muy bien, exacto, Exacto. exacto, sí, sí, Como sí. decíamos, ¿no? Esa búsqueda de identidad, esa Ujú, creación de la identidad, en realidad ujú, también empieza a potenciarse desde aquí, ¿no? Entonces es ujú, como acompañar esto también es maravilloso para las familias, ¿no? El estar presente desde claro, ahí, el ser ese sostén, esa regulación, qué bueno. es súper importante y ellos lo necesitan en realidad, como veremos después, ¿no? Mm, mm. Y bueno, una vez pasan por esta etapa, ya Exacto, nos llegamos queda la ahí a última. la última, que es Mm, la adolescencia tardía que algunos autores nombran, ¿no? Pues que iría entre los 17, 21 años, aunque veremos que después la corteza prefrontal tarda un poquito más, ¿no? Y hay quien dice que, bueno, que la adolescencia se alarga. mm. Y Hablaban de es... 25, ¿no? Algunos autores incluso, Sí, sí. entonces, bueno, pues es una época en la que ya ha habido una maduración, ¿no? Ha Ujú, habido una mayor seguridad de quién soy, de qué es lo que quiero, ¿no? Y empiezan en realidad a tener que tomar decisiones súper importantes acerca de su futuro, ¿no? La elección un poco de la mm, carrera profesional sí, y también, ¿no? Pues a nivel social, pues ya no está tanto esa presión y se prioriza más un poco las relaciones más íntimas, más de calidad, más de disfrute, ¿no? Y bueno, pues están ya ahí a un paso de convertirse en esos adultos, pero que todavía necesitan un poco ese apoyo, esa figura, esa mirada de la familia, de los adultos en realidad que les acompañan, ¿no? ujú, ujú. Yo creo Qué que bueno, ahora un poco, ¿no? Ya entendemos un poco por qué fases pasan claro. y como decíamos, es un proceso integral, no solo es a nivel conductual o a nivel físico, sino que también a nivel cerebral, a nivel del neurodesarrollo, hay un montón de cambios súper importantes que se Sí. dan un poco en esta etapa, ¿no?
y que cabe un poco dedicarles ese espacio porque creo que ayuda también como adultos que acompañamos a entender mejor el por qué está reaccionando de esta Claro, manera, ¿no? Por qué qué no bueno. es un egoísta o por qué no es rebelde, sino el qué está pasando también en su cerebro que hace, ¿no? Que él actúe pues de esta manera, ¿no? Qué bueno, Nerea, cuéntanos, sí, sí. ¿Qué Yo pasa creo, en el cerebro del exacto. adolescente? ¿Cómo cambia y Desde qué ahí es? yo creo que hay como dos cosas súper importantes, ¿no? Ujú, Una es, como tú decías, esa poda neuronal ujú, y esa reorganización de las diferentes estructuras cerebrales y también un poco el desarrollo de las mismas, ¿no? ujú, ujú, Digamos que podemos imaginarnos el cerebro de un adolescente como un jardín, ¿no? En el que pues durante la adolescencia se produce esa poda de esas ramas que, bueno, pues ya no se utilizan tanto para que pues otras puedan crecer y puedan fortalecerse y puedan hacer conexiones, nuevas conexiones entre ellas, ¿no? ujú, Y un poco esto es lo que sucede. Y una de las conexiones más importantes es la que hablábamos de esa corteza prefrontal, ¿no? Que es esa parte del cerebro mm, tan importante en realidad, porque es un poco la que se encarga de ese control de los impulsos, de la toma de decisiones, ¿no? De la planificación a largo plazo. Y desde ahí, ¿no? Pues ya vemos, ¿no? Que el adolescente quizá no es que tome una decisión no meditada, ¿no? Recuerdo, ¿no? Una mamá que decía, ostras, pero es que de repente me dice, es que he quedado con amigos y es que yo no voy a ir a la cita que tenía con la psicóloga porque es que yo ya he quedado y yo ya no sabía que tenía la cita, ¿no? Y la mamá es como, pero no lo entiendo si lo hago por ti, por tu salud, ¿no? Es súper claro. importante, ya estaba de antes. Y es como, bueno, hay que entender que en realidad, ¿no? No se está moviendo por si es importante, si no, si quiero, si me viene bien, Ujú, sino porque a nivel emocional pues me he ido por ahí, se tira me más, produce placer, claro. mi cerebro no está capacitado para ver, para valorar, para poner sobre la mesa de manera automática todas esas consecuencias Ujú, y bueno, pues me he ido a esa claro. parte de disfrute, ¿no? Claro, y desde ahí, fíjate que esto lo hablaremos Mm, en otra sesión de podcast, ¿verdad? Que es cómo poner esos límites, cómo tener en cuenta esto, pero aún así poner unos límites adecuados, mm, amorosos, conscientes, que vayan en la idea de hacer de estas conexiones una realidad de lo que será exacto. después, ¿verdad? Mm, Esto como es un tema además ahí que da para mucho, lo hablaremos en lo otro, pero este sería un recogemos. poco también la clave, Mm. ¿no? Para acompañarlos aquí. Exacto, el cómo ayudarles, ¿no? A que puedan poco a poco ir automatizando Ujú, esas conductas. muy bien. Ahí también es importante, ¿no? Comentaba con una compañera, ¿no? Que entendamos que una de las conexiones, uno de los sistemas que antes se ha desarrollado en el cerebro es el sistema límbico, que es el sistema que Mm, controla un poco las emociones, ¿no? Y sí. como a veces desde ahí pues se apodera un poco, toma el control, ¿no? Decíamos que es como un coche, ¿no? Que tiene un motor súper potente, que serían las emociones, pero que Ujú. tiene un sistema de frenos que, bueno, pues no funciona del todo bien, ¿no? Y que este Ah, sistema sería un poco la corteza prefrontal. ujú, Entonces desde ahí pues el coche se pone a tope y mm, pues no tiene en cuenta si hay una señal que pone que hay que ir a 100 o muy hay que ir bien, a 50. claro, claro, qué buen ejemplo. Sí, sí. Entonces es importante desde ahí, ¿no? Porque ya vamos entendiendo que, bueno, que no es que no esté valorando nada, que no es que lo haga para castigarme, ¿no? Que a veces incluso escuchamos Claro. estas frases de las familias, sino que es, bueno, me he dejado llevar un poco por la parte Claro. más emocional y no tanto la racional. Ujú, Y desde ahí me ha sido difícil controlar un poco claro, todo esto. claro. Y desde ahí, pues bueno, estamos hablando de una pequeña limitación de etapa, ¿no? Que Mm, no justifica, evidentemente, que no trabajemos exacto, para o que ellos no lo puedan trabajar, ¿no? Pero exacto. ya como tú dices, si ponemos el foco en entender que esto forma parte de su proceso de aprendizaje y de crecimiento, pues quizás Es más, nos puede dar ese punto a los educadores, a los cuidadores, a los papás y mamás que acompañamos a, bueno, voy a respirar porque no lo hace adrede, como tú muy bien dices, sino exacto, pues es lo que puede dar ahora y le justo. voy a ayudar a que obtengamos esa respuesta que es la regulada, la que contempla una y otra cosa Exacto. para tener una buena respuesta en realidad. Exacto, desde ahí es Ujú. como simplemente el entender dónde tenemos que poner la mirada, ¿no? Muy Para bien, hacer ese acompañamiento y para ayudarle a tomar entonces la decisión que igual como adulto consideramos que es la más adecuada, ¿no? muy bien. Y desde ahí simplemente es para no juzgar de primeras y no Ujú. limitarnos, porque si no es como más difícil llegar a un entendimiento entre ambas partes, Claro, ¿no? claro, claro.
Qué interesante, Nerea, ¿eh? Qué interesante. Hemos visto el adolescente, la adolescente, pues eso, ¿qué es esto de esta etapa con sus Mm, particularidades, qué etapas y, bueno, pues qué influye, ¿no? En esas etapas adolescentes, que en este caso es su desarrollo cerebral, que nos exacto. estabas comentando. Mm. ¿Qué más nos puedes contar? Bueno, pues he traído un poquito, ¿no? Creo que hemos hablado de qué es un adolescente, las etapas, como tú bien decías, y Ujú. quizá, ¿no? Nos faltaría un poco cómo entonces, como adultos, ¿no? Podemos acompañar Qué bueno. o qué necesita entonces el adolescente y cómo podemos dárselo desde ahí para ayudarle en ese proceso, en esa transformación integral que decíamos al principio, ¿no? Qué bien, qué bien. Bueno. Cuéntanos, a ver, eh, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos obrar el milagro, ¿no? De acompañar a nuestros y nuestras Sí, aquí adolescentes? me cojo un poco al título del podcast, ¿no? Que Ah, dice una varita una varita mágica. mágica. Ok, ok. No siempre funcionan todas, hay que un poco Exacto. adaptarnos, ¿no? Al Ujú, adolescente que tenemos delante, como decíamos, porque cada ujú. uno es único. Pero una de las cosas, ¿no? que siempre les ayuda, ¿no? Es la comunicación abierta, ¿no? Y puede parecer que el adolescente no quiere hablar, que no nos escuche y que no sea el momento, ¿no? Y Ujú. que nos lo ponga como muy difícil, pero en realidad sí necesitan sentirse escuchados, Qué pero no bueno. juzgados, que esto es la parte más complicada, ¿no? Claro, claro. El cómo dar ese espacio sin ese juicio en realidad, Qué ¿no? bueno, qué bueno. Recuerdo ahí hablando con un paciente, ¿no? Con una familia, decíamos, bueno, quizá si estamos viendo, ¿no? que vuestro hijo está pasando por una situación complicada, simplemente el comunicar, ¿no? El que haya ese espacio de decir, ostras, veo que estás pasando por muchas cosas, que quizá pues necesites hablarlo, no sé si es ahora el momento o si no, pero bueno, quiero que sepas que también es importante para mí saber cómo estás y cuando quieras podemos hablarlo, ¿no? La frase en sí ya es Wow. una frase Súper. de lo que para ti es importante, para mí también lo es, Ujú. de abrir un canal, ¿no? de comunicación, de seguridad, de espacio y de también, ¿no? Súper importante el cuando tú lo necesites podemos hablarlo. ¿No? Qué bueno. El darle esos tiempos veremos que es también súper importante. Quizá ahora, desde mi emoción, como decíamos, tan Ujú. intensa, pues quizá no necesite hablarlo ahora, pero si sé que para ti es importante, igual en algún momento de la semana, pues sí puedo abrir ese espacio, esa comunicación. Qué bueno, qué bonito, ¿eh? Mm. Muy bonito. Difícil, pero posible Difícil, también, ¿eh? exacto. Muy bonito. A mí me viene la frase de Loreta Cornejo, ¿no? Los niños siempre hablan, solo hay que Mm, saber escucharlos, ¿verdad? Aquí sería exacto. algo así, en Mm, realidad. Y bueno, también para esto yo creo que se necesita un poco el estar también y en el confiar, ¿eh? Desde ahí bueno, mi hijo o mi hija sabrá comunicarse, sabrá decirme, voy a facilitar que eso sea, siendo que a lo mejor mis tempos no son los suyos y viceversa, ¿no? Pero exacto. esto lo voy Un a poquito asegurar desde como ahí. canal. Mm, Qué bueno, qué mm. bueno. ¿Qué más cositas? Pues, por ejemplo, establecer límites, ¿no? Decimos, en esa Ah, búsqueda de la independencia, qué bien. ellos necesitan una Ujú, estructura que les ofrezca seguridad para poder, pues, explorar el mundo desde ahí, ¿no? ujú, Entonces, es muy importante ayudarles en esa seguridad con esos límites, pero que sean unos límites pues adaptables, ¿no? Que podamos sentarnos, que podamos negociar, que podamos incluirlos en aquellas cosas que sean negociables y que se ujú, puedan hablar y se puedan pactar para que ellos de alguna manera sientan que tienen voz en esta decisión y esto también le va a ayudar en realidad después a poder comprometerse, ¿no? En esa implicación, a ujú. poder desde ahí relacionarse mejor con el límite que simplemente si decimos pues esto es así porque tiene que ser así y ya no hay más explicación, ¿no? Qué bueno. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Si un Ujú, adolescente dice, pues yo voy a salir de fiesta, ¿no? Yo he quedado con amigos y yo voy a salir. ya está. Y desde ahí, ¿no? Es como si inmediatamente le digo, pues no lo vas a hacer o pues vas a venir a esta hora y no hay discusión, seguramente la parte más emocional pues se apodere de él Mm, y por neuronas espejos se apodere también de la mía como adulto, seguro. ¿no? Entonces ahí, bueno, pues hacerle, ¿no? Pensar, hacerle preguntas de, bueno, pues cuéntame cuáles son los pros y los contras de salir, cómo puedes, ¿no? Asegurar pues tu propia seguridad en ese contexto, cómo vas a estar bien, qué cosas puedes hacer, ayudarle desde ahí a que él tome conciencia un poco de cuáles son los riesgos, cuáles no son los riesgos, le va a ayudar en realidad a poder relacionarse mejor y a poder aceptar un poco esa regla, esa norma.
Qué bueno, ese qué límite desde bueno. ahí. Qué bueno, Nerea, me encanta porque has hablado justo de esto, del proceso que le puede hacer llegar a la aceptación de la norma. Mm, Y por otra parte es que esto es el kit de la cuestión muchas veces para los papás y mamás que exacto. acompañan tanto a niños, niñas y adolescentes, porque es cómo hago para que entienda que de verdad esto es bueno, ¿no? Trabajar el Exacto. proceso ahí quizás sea la clave, ¿no? Que nos da. Mm. Es como decíamos, ¿no? Ellos quizá no lleguen a esa de manera tan automática Ujú. a ser conscientes de las consecuencias de, ¿no? Entonces tenemos que acompañar para que puedan llegar a ser conscientes de una Qué manera bueno. pues más meditada, más parada, Ujú. más vamos a pensarlo, vamos a dedicarle un espacio Qué bueno, qué bueno, para que puedan un poco llegar. qué bueno. Fantástico. ¿Qué más cosas? El apoyo, ¿no? Por ejemplo, en el manejo de las emociones tenía por Ujú. aquí apuntado, ¿no? Como decimos, las emociones en esta etapa se viven muy intensamente, Ujú. pero a veces no son conscientes, ¿no? Entonces, no se trata solo de validar la emoción, sino también de ponerle el nombre, ¿no? La etiqueta que decimos muchas veces, pues la Qué etiqueta de bueno. la emoción, ¿no? Te veo que estás enfadado o veo que algo te ha molestado, ¿no? En un momento de discusión acalorada puede ser eh, siento o veo bueno, que estás enfadado, que algo te ha molestado. Si quieres podemos hablarlo o si quieres no, pero quiero que tomes conciencia, ¿no? Si queremos que ellos regulen, la base para la regulación es la conciencia emocional. Si yo no soy consciente de cómo me siento, no puedo regular Qué lo que bueno. está sucediendo. Claro, claro. Y ahí fíjate, porque proteges un poco también de la culpa, de que Mm, sientan culpa los adolescentes porque no les entendemos o porque no nos estamos dando cuenta de cómo se sienten, porque no les facilitamos una exacto. conciencia, evidentemente, pero les engancha a veces con la culpa de lo estoy haciendo mal para mi papá Mm, y para mi mamá, que esto distorsiona totalmente ya cualquier cosa que venga después, exacto. evidentemente. Mm. Es como dar cabida y al mismo tiempo esa conciencia para ayudarles a Ujú. regular, porque igualmente Claro, estoy aquí, podemos tomarnos una claro. manzanilla, un café, nos sentamos, lo hablamos, o te doy tu espacio que necesites para que puedas regularte y después vemos cómo podemos hacerlo la próxima vez, Qué ¿no? bien, qué bien. Eso les va a ayudar mucho a bajar, a regular y a ser más capaces en realidad de todo lo demás. Muy bien. También es Fantástico. importante, yo creo que el tema redes, ¿no? Que decimos, redes. Temazo. Esto también, este será otro podcast seguro. Sí, sí, Redes sí. y Tema cuando digo redes. redes, no solo redes sociales, sino red de Mm, amigos, ¿no? no, Porque qué creo que bueno. están como muy conectadas. Ajá. Y inconscientemente muchas veces demonizamos un poco el uso de las redes, ¿no? Es que eres un adicto, es que, madre Mm, mía, y todo mm, lo que ves es contenido que no sirve para nada, no te ayuda, no sé qué. mm, Quizá desde ahí no estamos ayudando a esa comunicación abierta, ¿no? Si nos mm, paramos un poco, nos interesamos en, bueno, pues qué aplicaciones usas, quiénes son tus amigos, claro, claro. eh, desde ahí va a ser más fácil, pues lo que decíamos, ¿no? Dar importancia a lo que para ellos es importante y Ujú. desde ahí poder pactar y ver, pues, cómo podemos hacer un uso adecuado, ¿no? Y saludable de las redes, tanto sociales como del grupo, de esa tribu que es tan importante para ellos. Muy bien, muy bien. Fenomenal, Y bueno, fenomenal. ya finalmente, como Mm, última cosa ahí importante, decíamos al principio el espacio que ellos necesitan, ¿no? ujú, Que es tanto un espacio físico como un espacio emocional, ¿no? ujú, Muchas veces también es como, es que este se pasa el día en su cuarto y de ahí no sale, ¿no? Y bueno, es mm, que estar en su cuarto también es importante para él porque en esa búsqueda de independencia le permite, ¿no? Ese canal. Yo digo, pues quizá a veces simplemente el me parece fenomenal, pero porfa, deja la puerta abierta, porque así, bueno, si necesitas cualquier cosa o si la necesito yo, pues estamos ahí, ¿no? Y ya estamos llegando como a un punto medio y aún estoy aquí, lo que necesites, qué esa bueno. seguridad, esa comunicación, de alguna manera está abierta, respetando un poco ese espacio y ese límite un poco que ellos también necesitan, ¿no? Claro, qué bueno, qué bueno. Sí, yo Mm, recuerdo que con algunos adolescentes hemos pactado, ¿no? La ranurita de 4 dedos, de una mano, de tal. Bueno, importante, importante. Y ahí lo que un mm, poco decíamos al inicio también, ¿no? Equilibrar los tempos de los mm, papás y mamás como educadores y del exacto. adolescente que transita, pues justo es esto, ¿no? Este Mm, baile en el que vamos viendo cómo reajustarnos a una nueva etapa y a lo que está por venir, evidentemente, exacto. preparar para luego tener una relación, una comunicación adecuada y que promueva
todos los desarrollos, digo, los de los papás y mamás como los de nuestros adolescentes. Total. Qué interesante, Nerea. Wow, muchísimas gracias por Nada, estar aquí. No a sé si ti. quieres algún otro último apunte porque Bueno, has finalizado, sí, pero simplemente pues un poco esto, ¿no? Decir que o remarcar, ¿no? La ujú, importancia de ver esa transición, esas diferentes etapas, diferentes desafíos por las que ellos pasan ujú, y que tan importante en realidad es ese apoyo, esa mirada, ese sostén, esa empatía qué hacia bueno. ellos y como decíamos, pues también con esos límites adaptables y adaptados para que recoja un poco la necesidad de todos los miembros en realidad de la familia. Qué bien, fenomenal. Pues wow, mejor final imposible. Nada, Muchísimas gracias. a Nos ti. reuniremos en breve. Bueno, uno que ya hemos adelantado para hablar bien en profundidad de normas y límites y otro seguro que va a ir de redes que también haremos y compartiremos porque es un tema que también interesa Súper, muchísimo. Bueno, pues fenomenal. nada, hasta la Hasta la próxima. Nos próxima. encontramos en la varita mágica de Adiós. Adiós.